Listo, estimado. Usted nos indica si esperamos a que, los amigos se conecten o, mediante el transcurso del espacio se conectan, estoy a sus indicaciones. Baruch Hashem. Yo creo que demos unos 2 minuticos por si alguien se va a unir. Ah, okey, ¿Alguien más va a unir? perfecto. Sí, sí, claro que sí. Listo, mi querido. Yo creo que por el favor del Eterno podemos empezar. Baruch Hashem Yeshua. Con el favor del Eterno, estamos al aire. Estamos en 3, 2, 1. Adelante, estimado. Shalom a todos. Baruch Hashem, que tengan una excelente noche. Mi nombre es Joseph Ramos, desde la ciudad de Pereira, otra vez para compartir con el favor del Eterno las enseñanzas de este libro, El Código Divino, de Rabbi Moshe Weiner, de la asociación Ask Noach International. Eh, y bueno, no, muy contento de estar acá por ese don inmerecido que nos da el Eterno. Muchos saludos a todas las personas de la radio Noágida, todas las personas de la Asociación Breslev Colombia, de la comunidad Noágida Breslev. Bueno, este es un periodo muy especial dentro de la historia del pueblo judío, dentro del calendario, el calendario hebreo. Pues el domingo pasado entramos a la, al periodo de las 3 semanas del duelo, desde el 17 de Tamuz hasta el 9 de Av. Estamos eh, ya, ya vamos pues 3 días de esa primera semana. Y bueno, bueno, ya 3, 4 días, por ejemplo. Y pues con el favor del Eterno, nosotros como noágidas, con nuestra responsabilidad que tuvimos con la destrucción de los 2 templos, porque en Tisha B'Av, el 9 de Av, se llegó a la destrucción coincidió con el día con la destrucción de los 2 templos, en fechas diferentes. Entonces, pues nosotros mermamos un poco la alegría para estar pues un poco en solidaridad con el pueblo judío y pues también con esa tristeza pues de no estar con la Shejinah, con la presencia divina que moraba en el templo esos, en esos tiempos. Entonces, bueno, ya a partir de esa breve introducción, pues me gustaría iniciar con una plegaria y recitar un Teilim, pues, eh, como en recordación de ello, en remembranza de esto que pasó en, en Jerusalén. Bueno, Rey del Universo, Padre Celestial, pido para que nos permita recibir estas enseñanzas de Rabbi Moshe Weiner, del Código Divino, que nos permitas aprender de la Halajá no ágida, de de los 7 preceptos, las 7 categorías de preceptos que tú nos ordenaste, que tengamos éxito en nuestro estudio, que podamos
elevar este estudio hacia el lado de la bondad, que podamos traer luz al mundo, con cada una de nuestras acciones, haciendo de que este mundo sea una morada para ti. Padre misericordioso, Padre eterno, te pedimos que este estudio sea para ayudar a que todas las personas cumplan con los deseos de su corazón, que sean para servirte, que se acerquen a ti, que hagan Teshuvá, que te clamen en todos sus problemas y dificultades, que podamos tener una Emuná Shlema, Bitachon Shlemut. Padre eterno, Padre misericordioso, pedimos por el pueblo de Israel eterno para que sea pronta la reconstrucción de tu santo templo, que sea con la revelación del justo y recto Mashiach de una manera buena y dulce. Sí. Entonces, bueno, está haciendo hacer también el Teilim 122, que tiene que ver con el templo, y voy a también indicar unos comentarios, Ezrat Hashem, esta es la versión de ArtScroll, la edición Wengrowski de Teilim, y ahí hay unos comentarios de los sabios del pueblo de Israel de todas las generaciones con respecto a lo que dice ese Teilim. Son las enseñanzas muy cortas. Primero que todo, Teilim 122. Un himno a Jerusalén, la ciudad donde cada visitante tiene un encuentro cara a cara con la santidad. Un canto de las ascensiones de David. Me alegré cuando me dijeron a mí, a la casa de Hashem vayamos, firmes estuvieron nuestros pies dentro de tus portales, oh Jerusalén, Jerusalén la edificada, que es como una ciudad unida en unidad perfecta, pues ahí ascendieron las tribus de Dios, un testimonio para Israel, para agradecer al nombre de Hashem, pues ahí se establecieron tronos de juicio, tronos para la casa de David. Oren por la paz de Jerusalén, serenos estarán quienes te aman, que haya paz dentro de tu muralla, serenidad dentro de tus palacios. En nombre de mis hermanos y mis compañeros hablaré de paz en tu seno. En nombre de la casa de Hashem, nuestro Dios, pediré el bien para ti. Eh, entonces aquí nos indica el comentario con respecto a la parte al primer versículo, canto de las ascensiones de David. Entonces, pues aquí nos comenta que la intención de David al componer este salmo fue que se entonara en el templo una vez fue construido, una vez esté construido. Este es un comentario del Jajam Ibn Ezra en esta memoria. Ahí dice un comentario adicional respecto a ese primer versículo. Dice, otros comentaristas sostienen que este canto se refiere específicamente a la reconstrucción del tercer y definitivo templo, que será edificado a merced de los esfuerzos del Mashiach, descendiente de David. Bueno, ya un comentario con respecto, más adelante, con respecto al versículo 5, tronos para la casa de David. Pues dice que el centro del reino de David estaba en Jerusalén, la ciudad capital. Es comentario de Rashi. Más adelante, en el versículo 6, oren por la paz de Jerusalén. Nos dice, aquí se exhorta a los monarcas que se establezcan en el trono de la casa de David, para que, cuando eleven sus súplicas al Eterno, oren por la paz de Jerusalén. Es el comentario de Sport. También hay otro comentario adicional. Los judíos en el exilio exclaman, supliquen a Hashem por la paz de Jerusalén. El mundo gozará de una paz duradera solo cuando se reúnan los exiliados desde los cuatro rincones de la tierra, los exiliados del pueblo de Israel. Hasta entonces, Jerusalén nunca tendrá verdadera paz, porque muchos pueblos irán a la guerra por esta ciudad. Los judíos que la aman desde el exilio se lamentan por la destrucción de Jerusalén y anhelan ver el renacimiento de su gloria. Es un comentario de Radak. Y ya el último comentario que hay con respecto a este Teilim es, en nombre de la casa de Hashem, nuestro Dios, pediré bien para ti. Más que los judíos necesitan a Jerusalén, Jerusalén necesita a los judíos. ¿De qué vale la ciudad santa y la casa de Hashem si no hay quien se imbuya de su espíritu de santidad? El espíritu del Eterno mora exclusivamente donde hay personas que se beneficien de su presencia.
Entonces, bueno, Baruch Hashem, este comentario no dice cuál fue el sabio, entonces, pues, miras que fue de los editores del libro de Teilim de esta edición Minkowski. Entonces, bueno, y ahora para iniciar con donde estábamos en la parte de cuáles son las acciones que nos hacen idólatras o que nos hacen culpables de idolatría. Entonces, estábamos en el punto 10. Habíamos visto en el 8 y el 9, así muy rápidamente, que cualquier, si uno corta un cuerpo viviente de cualquier manera, diferente a sacrificar para la idolatría, si uno lo va a dedicar a la idolatría, pero no es la forma tradicional de servicio del ídolo, esta persona no es culpable de pecado capital, o bien, sí, de pecado capital, no es responsable, la palabra es responsable más que culpable. Eh, y en la otra parte, en la 9, también habla con un sacrificio de un animal. Eh, Dice que si alguien sacrifica un animal sin la intención de servir a un ídolo a través del sacrificio, o sea, sin matarlo con la intención de sacrificarlo, sino de que lo va a servir solamente para esparcir la sangre del animal o quemar partes de su cuerpo, él es culpable o responsable, más bien, de recordar la traducción, responsable del pecado capital, incluso si él al final no cumple la acción que tenía en su mente, la intención que tenía en su mente. Entonces ya con esa intención pues ya se hace responsable de idolatría. Bueno, en el 10, entonces siguiendo con esto, en el acto de sacrificar para la idolatría, si alguien corta un pasaje necesario para la vida, entonces aquí ya nos va a indicar cuáles son esos pasajes, en un animal, que sea la tráquea, el esófago, una arteria mayor o una vena. Ver el tópico 6 que vimos la clase pasada. Pues todo pasa en todos los animales, bueno, más bien en los mamíferos, en los seres humanos, por el cuello. Todos son los pasajes vitales, siempre se refiere al cuello. Eh, si tiene, o sea, si la persona quiere cortar, va a hacer la acción de cortar a un animal o a una persona para la idolatría, así haga un corte ligero, ya es culpable de idolatría, si no lo complete. Lo mismo aplica para aquel que enciende incienso o hace otro tipo de ofrendas o derrama una libación, como habíamos visto también en la sesión anterior. Derramar una libación es coger cualquier tipo de líquido y verterlo y en honor a un ídolo. Esto hace también que la persona sea responsable de idolatría. Dado que no existe una cantidad mínima por debajo de la cual uno no es responsable de ello. Pues en paralelo, en el Shulchan Aruch, en otras fuentes que son ya para el judío, donde ya la halajá es para el judío, hay una cantidad mínima por la cual en ciertas cosas la persona no es responsable de transgresión. Por ejemplo, si cae en una comida kosher, cae una parte de un animal que no es kosher. Entonces esa parte tiene que tener un determinado porcentaje respecto a la cantidad de la comida para que el judío sea responsable por comer comida no kosher. Bueno. 11. ¿Cuál es la regla para dos personas que participaron en un sacrificio de un animal? Uno después del otro, o juntos con uno o con dos cuchillos. Este pues es un ejemplo, pues voy a intentar como explicarlo de una manera sencilla, ¿no? Es un poco trabajo en entenderlo. Entonces, bueno, si la primera persona sacrificó y vociferó, o sea, con su voz dijo su intención de que era para la idolatría, y el segundo siguió con ese mismo animal, trató de cortarlo, continuar el corte, pero él no tenía tal intención de hacerlo para idolatría. El primero que sacrificó para idolatría, ese es el culpable, el responsable de pecado capital, y el segundo no.
sin importar el orden en que hayan hecho el sacrificio. Entonces, si el segundo que no tenía la intención cortó primero y luego fue el que estaba primero y sí tenía la intención, siempre va a ser responsable por idolatría el que tenía la intención, que hizo la acción con la intención. Bueno, si ambos sacrificaron para un ídolo, dice ver el siguiente párrafo, ya sea para el mismo o para un ídolo diferente, ambos son responsables. Si un animal fue, y aquí da la definición, completamente sacrificado, más adelante nos va a decir qué significa, que sea, qué lo hace que califique para esa condición de que el animal fue completamente sacrificado, ya sea que el acto o no de sacrificio tuvo la intención de que fuera para la idolatría, y otra persona entonces corta una parte de lo que quedaba, de lo que faltaba de los pasajes vitales con la intención para idolatría, su acto no es una transgresión capital, pecado capital. Incluso si el animal todavía estaba convulsionando. Entonces, bueno, es como para poner en otra condición. O sea, alguien llegó y sacrificó completamente el animal. Ya. Y si de pronto quedó una parte de esos pasajes vitales que no fue cortada, pero a él lo sacrificaron de otra forma, de pronto le sacaron el corazón o, o bueno, las dos condiciones es que le saque la cabeza o el corazón, eso lo veremos más adelante. Entonces, si ya el animal estaba plenamente sacrificado, llega otra persona y va a cortar uno de los pasajes vitales, pero ya ya ha sido plenamente sacrificado, la, la segunda persona no va a ser responsable por pecado capital y la primera sí, porque la primera sí lo hizo con la intención de idolatría y ya la había completado la acción. Entonces, bueno, aquí nos dice, dado que el sacrificio completo significa cortar la mayoría de ambos, el esófago y la tráquea de un animal, o la mayoría o uno de estos para un pájaro, para la condición de un pájaro, empezando o sea, desde el inicio del corte, a partir de iniciar el corte. La acción de la segunda persona de cortar lo que quedaba de los pasajes del animal agonizante solo sirvió para acelerar su muerte y no se considera como un acto de sacrificio. Entonces, bueno, aquí dice, la misma regla aplica si una persona cortó el cuello del animal al punto de sacrificarlo completamente sin una intención para idolatría y después él cambió de opinión en medio del proceso y continuó cortando el resto de los pasajes vitales con la intención de idolatría. O sea, ya si él lo completó con la intención inicial que era para, no sé, para su beneficio personal, para su consumo, para la venta, y después dijo, no, lo va a sacrificar a un ídolo, ya habiendo completado eso, no se le cuenta como un pecado capital. Bueno, los comentarios. Entonces, con respecto al que sacrifica un animal sin la intención de servir al ídolo a través del sacrificio, sino de utilizar su sangre u otros derivados pues, a partir de la muerte del animal, nos dice que cualquier animal que sea apto para ser consumido por el altar de fuego del ídolo se considera como incluido como un sacrificio y quemarlo es un servicio a un ídolo que es similar al servicio que se hace en el templo, como se explicó más abajo en el tópico 20. Bueno, el 52. Si alguien corta un pasaje necesario para la vida, es responsable de pecado. Entonces el Rambam nos dice en Leyes de Adoración de Estrellas e Ídolos 8.1. Aquel que sacrifica para un ídolo, cortando incluso una parte de uno de los pasajes vitales del cuello de un animal, ha realizado una acción que hace que el animal sea prohibido para ser designado para idolatría. Y la persona entonces es responsable por servir al ídolo. Y el tercer comentario de esta página con respecto a dos personas que si dos personas sacrificaron por un ídolo o por dos ídolos diferentes, ambos son responsables.
Entonces nos dice, es claro que dos personas que desarrollan un acto de sacrificio, ambos tienen una regla de aquel que sacrifica. Ambos tienen se le aplica la regla de aquel que sacrifica. Entonces, ver el Shulchan Aruch, Yoedea, capítulo 2 y capítulo 5. Entonces se considera sacrificio para los ídolos y se ha explicado que no existe un mínimo con respecto a sacrificar a un ídolo que lo haga responsable. O sea, que siempre que se sacrifica un ídolo, no, es decir, después del segundo sacrificio ya es, eh, ahí sí va a ser responsable, no, Dios guarde, no. Si la persona sacrificó y eran dos que sacrificaron a ídolos diferentes o al mismo ídolo, o ambos se ayudaron para sacrificar al mismo ídolo, pues ambos son responsables. Bueno, entonces continuamos seguimos en el tópico 11. Esto aplica si fue realizado en el servicio para un ídolo que no es tradicionalmente servido por medio de por medio del sacrificio de animales o por cortar los canales o los pasajes de los animales. Así, el pecado capital es con respecto a desarrollar uno de los servicios del templo en la adoración de un ídolo. Eso, eso es algo que queda al comienzo de lo que vemos de idolatría, es que cualquier forma de sacrificio que se asemeje a las que se hacían en el templo constituye la responsabilidad y el pecado capital de idolatría, porque todas esas formas, hay 4 formas, todas están prohibidas. Que eso para recordarlo, es sacrificar un ídolo en un altar, derramar una libación, encender un incienso, una ofrenda de incienso, y bueno, se me escapa la primera. O inclinarse, me parece. Sí, inclinarse para servir al ídolo. Bueno, entonces, una vez que el animal ha sido completamente sacrificado, cualquier corte posterior no va a ser considerado como un acto de sacrificio. Sin embargo, si esta no es la manera tradicional de servir a ese ídolo, incluso si él sacrificó un animal que estaba convulsionando en sus agonías o cortó su cabeza para servir al ídolo y después de la muerte del animal, él es responsable por un pecado capital, dado que esto se asemeja al acto de sacrificio que es el servicio tradicional para el ídolo. Ver tópicos 7 y 8 más arriba. 12. Si una persona sacrifica en honor a una montaña, un valle, el sol, la luna, una constelación, el mar o un río, un ángel o similar, y le intentas con la intención de servirle, esto es idolatría. Y él es responsable por pecado capital. Si él no tiene la intención de servir esa entidad como un ídolo, pero en su lugar él solamente sacrifica por el propósito de tener un remedio curativo o cosas similares, como las varias supersticiones tontas de los adoradores de ídolos, esto es una transgresión, pero él no incurre en culpabilidad de pecado capital. Liz. Entonces, continuamos con el tópico 13. Lo mismo aplica para aquel que sacrifica para un demonio, en honor a un demonio. Es libre, como dice. Y tú no sacrificarás ningún otro sacrificio adicional a los demonios. Bueno, entonces aquí los comentarios de esta página con respecto a alguien que si sacrificó un animal que estaba convulsionando en sus agonías o cortó su cabeza para servir al ídolo después de la muerte. Incluso después de la muerte del animal, él es responsable de pecado capital. Entonces nos dice, para un noágida, un animal que está convulsionando en su agonía es considerado como que todavía estuviera vivo. Entonces es prohibido para un noágida cortar y comer carne de él,
como es la regla para un animal viviente, que estamos en la parte 4, que es la prohibición de Eber Mina Hay, de no comer miembro animal con vida. Pues esta tratación la veremos próximamente, estimo yo que en un mes y medio más o menos. Entonces, en este caso, incluso hasta el último trazo de sacrificio de idolatría se considera como una acción de sacrificar y uno es responsable por ello. Pero si el animal ya estaba muerto y él solamente cortó el cuello un poco, pero no separó la cabeza del cuello o rompió ninguna de sus articulaciones en el cuello, de sus huesos en el cuello, entonces él no cometió ninguna acción significativa y no se compara como a romper una vara para servir a un ídolo que normalmente se sirve con una vara. Así él no va a ser, o sea, si él hace esto, entonces no sería culpable o responsable de pecado capital. Bueno, ahí sí la nota es, hay un tipo de idolatría que se hacía en tiempos antiguos que había a un ídolo había una vara y rompían la vara delante del ídolo y así se hacía el servicio al ídolo. Entonces, eh, si hay servicios o cosas que le hagan al ídolo que se asemejen a eso, a romper una vara, que esa sea la forma de servirlo, eso también es idolatría. Entonces, siempre ese tema va a ser muy recurrente aquí en idolatría y en no comer miembro animal con vida. Bueno. Dice la nota 55. Las supersticiones tontas, varias supersticiones tontas de los adoradores de ídolos, que son transgresión, pero no incurren en responsabilidad de pecado capital. Entonces, bueno, aquí nos dice Tratado de Julín 40a, también el Ramban, leyes de sacrificio ritual 2.14 y Shulchan Aruch Yoredea, capítulo 4. Ya sea que uno sirva montañas, ángeles o cualquier otra cosa, si su intención es obtener éxito, salud o curación, o si solamente lo está sirviendo a partir del amor o el temor, entonces esto no es un acto de idolatría del cual uno sea responsable, aunque todavía está prohibido, o sea, todavía es prohibido. Ver el tópico 27 más abajo. Y la parte del comentario 56, que es una cita de Baikra 17:7 y el comentario de Rashei. También dice, ellos sacrificaron a los demonios, no al Eterno. Se lo voy a leer rápido, que eso está en Devarim 37:17. Lo cual es idolatría y la persona es responsable del pecado capital. Además, cualquiera que sirve a un demonio en una manera que sus adoradores han establecido o con uno de los servicios que se realizan en el templo mencionados anteriormente, que se está realizando un servicio de idolatría que lo hace responsable por un pecado capital. 14. Aquel que arroja un animal de un risco alto, de una montaña alta, para el servicio de un ídolo, de manera similar al ritual del templo del Chivo que se realiza en Yom Kippur, que el Eterno ordenó de que fuera eh, arrojado desde un risco. Esto es, tratación ahí, creo que esa es el que esa es para Azazel. Eso está bueno, tratación creo que más adelante nos dice. Sí, me va a dar un comentario de eso. Si esta no es la forma normal de servir al ídolo, la persona es responsable de un pecado capital si la manera normal de adoración es por cualquier servicio que se realice con un animal y él lo arroja de un risco, de una forma que lo mata, rompiéndolo en piezas, dado que esto se asemeja al sacrificio, sería una forma de sacrificio, pues también está prohibido. 15.
aquel que trae una ofrenda de comida para un ídolo, por ejemplo, trigo o cebada o harina, reuniendo algo de ella con la mano o en una vasija, incluso sin la intención de quemarla, es culpable por pecado capital, por transgresión capital. Dado que reunir comida es similar a sacrificar, hacer sacrificios. Y esto también era un servicio en el Santo Templo. Aquel que cultiva manzanas o corta trigo o cualquier tipo de vegetación para el honor de o con el propósito de idolatría, es responsable de pecado capital si la forma tradicional de adoración del ídolo es por cualquier servicio que se ha realizado con vegetación. En este caso, el cultivo se considera similar a sacrificar, a los sacrificios. Bueno, pues ahí los comentarios. Ellos sacrificaron a los demonios, no al Eterno, lo cual es idolatría y la persona es responsable por pecado capital. Eso es Ramban, el comentario en Shemot 23, Baikra 16.8 y 17.7. Bueno, también cuando se arroja un animal de un risco, de una montaña, para sacrificarlo a un ídolo. Vemos esto a partir del Tratado de Yomá 64a y Ramban, leyes del servicio de Yom Kippur 5.17, los cuales explican que el chivo tenía que ser empujado de un risco alto como parte del servicio de Yom Kippur en el Santo Templo, que empujándolo hacia su muerte se considera como su sacrificio. Entonces, tal acción para idolatría es considerada como si se asemejara como a sacrificio, se asemejara a un sacrificio. Si la caída rompe su cuerpo en pedazos, la persona es responsable de pecado capital si es eh, el, el uso acostumbrado de un animal para ser ofrecido como para el ídolo. Esta es la regla, es similar a romper una vara para servir a un ídolo que normalmente se sirve con una vara. Eso ya lo veremos en el tópico 19, que tema que como les ha mencionado, que es muy recurrente. Bueno, y el último comentario es que cultivar, y cuando se cultiva y se ofrece de ese cultivo a un ídolo, se considera similar a un sacrificio. Esto lo vemos a partir del Tratado de Abodazara 51a, de acuerdo al comentario de Rashi allí. Esto es comparable a un ídolo que normalmente se sirve de alguna forma con una vara, por la cual uno es responsable por pecado capital si lo sirve rompiendo una vara delante de él. En el caso mencionado, servir al ídolo por medio de cosechas o cortar cualquier tipo de vegetación se compara con romper una vara. Pausa ese comentario en la radio, no sé si hay una duda. Está bien. Bueno, entonces seguimos con el 16. Lanzar algo que se rompe y salpica por el propósito de idolatría está incluido en la prohibición general de derramar una libación, porque es similar a derramar sangre en el altar del Santo Templo. Esto aplica a todos los líquidos, tales como sangre, vino, aceite, agua, miel o jugo de frutas. Y también como cosas, también se aplica para cosas como la harina o comida que se derramó cuando fue lanzada, comida que se de un ídolo y que fue derramada. Si una persona lanza algo por el propósito de idolatría que es sólido y que no se rompe, como una piedra o una vara, esto no es similar a derramar una libación, así que no es responsable por un pecado capital, a menos de que esta sea la forma tradicional de servir al ídolo, o sea, tirándole algo sólido. O sea, que esa es la forma en que se adoran algunos ídolos. 17.
bueno, está Hashem, espero que a todos hayan comido. Algunos ídolos de extremada bajeza tienen formas tradicionales de servicio relacionadas con estiércol o orina. Si la persona sirvió a tal ídolo arrojando estiércol húmedo que se rompe y salpica, o si él derramó un contenedor de orina delante del ídolo, él es culpable por una transgresión capital, dado que esto sería similar a derramar una libación para este tipo de ídolo. Sin embargo, si esto fue hecho para servir a otro tipo de ídolo que no se sirve con estas cosas y que en su lugar eso sería considerado como una degradación de ese ídolo, incluso si es normalmente servido a través de derramar una libación, pero no con este tipo de sustancias, entonces no se compara con derramar una libación para nada y la persona no es responsable de idolatría. 18. Si una persona orina o defeca delante de un ídolo, no se considera como si derramara una libación, porque aquel que derrama una libación con una vasija, que no derrama una libación con una vasija, no se considera como si él estuviera derramando una libación. Y entonces no es responsable por pecado capital, a menos de que esta sea la forma tradicional de servicio de ese ídolo. Bueno, vean los comentarios. A todos los líquidos, como sangre, vino, aceite, etc. Miel o jugo, aunque ellos no son derramados en el altar, no fueron derramados en el altar en el Santo Templo, tienen la propiedad de ser derramables, así que se les aplica a ellos. Los sabios debatieron si es, ya sea si uno es responsable por algo que sea comparable a sacrificar, a un sacrificio, así también uno es responsable por algo que sea comparable a derramar, que sea un líquido que se pueda derramar. O algo, o si uno es solamente responsable, si es la forma tradicional de servir al ídolo. 63, pues, comentario 62. Las cosas como harina o comidas que se derraman cuando son lanzadas por alguien. Esto está en el Tratado de Azara 51a. Con respecto a lanzar estiércol húmedo para un ídolo, aquí el comentario 63 nos dice, diferencia el caso de estiércol sólido, tiene la regla, se le aplica la regla como si fuera una vara, como se estableció más abajo, en el tópico 19, que ya es el que sigue. Bueno, 64 nos dice que si alguien derrama todo tipo de necesidades delante de un ídolo que no se sirve de esa forma, sino que busca degradar al ídolo, la persona no es responsable. Entonces el Rambam nos da un comentario en Leyes de Adoración de Estrellas e Ídolos 3.4. De acuerdo a lo que él escribe aquí en 3.5, uno sirve a un ídolo en su forma, incluso si él lo hace de una manera de desgracia, a manera de desgracia es culpable o es responsable. Puntos suspensivos. Dado que esta es su forma tradicional de servicio, él es responsable, entre paréntesis, por un pecado capital. La repetición sustenta su opinión de que uno solamente es responsable si es el ritual tradicional de ese ídolo, pero si no, él no es responsable, incluso si el servicio degradante era similar a uno de los 4 servicios especiales del templo. De acuerdo con el Ramban, uno no es responsable de servir a un ídolo en una de las 4 maneras especiales de servicio en el templo, a menos de que lo haga de una forma honorífica. 18. Continuamos con el 18. Similarmente, si alguien permite que la sangre
criatura viva delante de un ídolo, no derrama sangre de una criatura viviente delante de un ídolo, no se considera como si él ha derramado una libación, a menos de que él primero eh, lo acepte y lo deje, lo meta al animal en una vasija y luego lo derrame, lo lance o lo derrame hacia el ídolo. Sin embargo, si la manera tradicional de adoración es lacerar el cuerpo, es lacerar su propio cuerpo o hacerse marcas en su propio cuerpo y derramar sangre para su servicio, entonces aquel que lo hace es responsable por pecado capital, como está escrito. Y ellos se laceraron a sí mismos, como era su forma usual, con espadas y con lancetas, hasta que la sangre fue derramada de ellos. Entonces, bueno, aquí, ahora sí, pasamos al 19. Para un ídolo que normalmente es servido con una vara, pero la vara no se lanza, por ejemplo, em, el servicio acostumbrado del ídolo involucra agitar una vara delante del ídolo. Si uno derrama una vara delante de él no es responsable de pecado capital, dado que esto no es similar al derramamiento de sangre que fue hecho como servicio en el Santo Templo. Una persona que lanza algo en servicio a cualquier ídolo es responsable de pecado capital si es algo que se salpica como la sangre. La excepción a esto se nota en el tópico 17 más arriba, que es el que habla del estiércol y la orina. Sin embargo, si uno es culpable, responsable por pecado capital, si rompe una vara delante de este ídolo, incluso si esta no es la forma tradicional de servir al ídolo con una vara, dado que el ídolo, perdón, porque para un ídolo que es servido con una vara, romper una vara, entonces se le considera algo similar a hacer un sacrificio. Si no es la forma acostumbrada de servir al ídolo con una vara, entonces romperla delante de él no se considera como un sacrificio, entonces eso no lo haría responsable. Bueno, aquel que mata a un pez en servicio a un ídolo, cortándolo de una manera de sacrificio, tiene las mismas reglas de aquel que sirve a un ídolo quebrando una vara. Si es la manera de servicio tradicional para ese ídolo, utiliza algún ritual, la persona es responsable por pecado capital. Y si no es la forma de partir el pez y con el sacrificio de cortarlo, entonces no es responsable. Bueno, entonces aquí hay varios comentarios, varias citas más que todo, con respecto a la parte de que de defecar o orinar delante de un ídolo. Eso está indicado en Ramban, Leyes de Adoración de Estrellas e Ídolos 7:18. Y la persona que se lacera su propio cuerpo, se autoflagela, o se hace marcas en el cuerpo y derrama sangre para el servicio es culpable, es responsable de pecados. Eso nos dice Rashi, Tratado de Makot 21a. La cita de que ellos se laceraron, como era su camino, eso está en Melahim 1, Reyes 1, 18-28 y el comentario del Radak ahí. La parte de que uno es responsable de pecado capital si lanza algo que salpica como sangre, eso está en el Tur. Y en el Shulchan Aruch Yoredea 139.3. También con respecto a la forma de servicio del ídolo, si se rompe una vara o no, si el ídolo es la forma normal de adorarlo. Esto está en el Ramban, Leyes de Adoración de Estrellas e Ídolos 3.4, el Shulchan Aruch Yoredea 139.3, basados en la explicación de Rashi y Tosafot con respecto al Tratado de la Sara 51a. Sin embargo, de acuerdo con el Rabat,
otro jajam, una persona es siempre responsable de pecado capital por romper una vara como servicio ante un ídolo, incluso si no es la forma acostumbrada de servir el ídolo en cualquier manera de cualquier manera que sea con una vara, porque en su en su modo de vista, eh, perdón, porque en su opinión, romper una vara siempre se considera algo similar a sacrificar. Y aquel que mata un pez se considera como si estuviera rompiendo una vara. Entonces, en el Tratado de Sara 51a está implícito que un pez que no tiene un cuello como un mamífero o un ave, se le aplica la misma regla como si fuera una vara. Bueno, y entonces continuamos en el tópico 20. Aquel que quema incienso, bueno, quema algo, incinera algo a cualquier ídolo, es responsable del pecado capital, sea lo que sea. Porque uno de los 4 servicios especiales que son realizados para Hashem en el Santo Templo son los sacrificios incinerados. Una persona es responsable por cualquier acción similar a estos 4 en servicio a cualquier ídolo, incluso si no es la forma acostumbrada de servicio, como se explicó en el tópico 4. Se van a cortar el tópico 4. Bueno, sacrificio, incineración, derramar una libación o inclinarse a un ídolo. Esto aplica incluso si uno sirve a un ídolo quemando algo que es inapropiado para quemar en el altar del Santo Templo. De paréntesis. Sin embargo, si uno incinera algo para servir a un ídolo, pero para ese ídolo es una degradación, por ejemplo, si él enciende estiércol, él no es culpable por pecado capital. Esto es similar a la regla de aquel que derrama orina a un ídolo, como se explicó arriba en el tópico 17. Entonces, aquel que enciende o incinera a una persona viviente o un cadáver o cualquier parte de un cuerpo humano para servir a un ídolo es responsable del pecado capital, incluso si no es la manera tradicional de adorar a ese ídolo. Bueno, 21. Algo que es completamente incinerado y se ha convertido en ceniza, no se considera como, no se considera si es quemado como si fuera quemado nuevamente y subsecuentemente retornado al fuego. Entonces, pero si no está completamente quemado, uno puede quemarlo posteriormente después de que fue quemado inicialmente para servir a un ídolo, que digamos que quedó ceniza parcial y quedaron pedazos de esa ofrenda incinerada, pues que habla hipotéticamente para ofrecerle al ídolo, la que quedó faltando, digamos que quedó faltando algo de incienso por quemarse, entonces lo vuelven a encender, entonces eso también, incinerarlo una segunda vez, hace que uno sea responsable de idolatría también. De forma similar, la sangre puede ser esparcida y un líquido puede ser derramado de forma repetitiva, incluso después de que hayan sido derramados o esparcidos anteriormente. Sigue siendo uno responsable, pues, la transgresión de idolatría. Bueno, la nota 71 con respecto si es, si el, si uno es responsable, si el ídolo se sirve así y si el ídolo no se sirve a través de sacrificar un pez, entonces no es responsable. Dice, está la regla del Ramban, citado en este mismo punto, es leyes de adoración de estrellas y de los 3-4, y en Shulchan Aruch también en, en Yoredá 139.3.
pero en la opinión de Rabat, una persona es siempre responsable por esta acción. Y 72, aquel que incinera para cualquier ídolo es responsable de pecado capital, Shulchan Aruch, Yoreh De'ah 179. Bueno, también si se quema algo que no es apropiado para poner en el altar del Santo Templo, para que sea incinerado en el altar del Santo Templo, entonces eso está en el Or Sameach Hilchot Avodat Kohabim, capítulo 3. Eso se compara a la regla del Tur Shulchan Aruch, de que uno es responsable por cualquier tipo de sacrificio, incluso por cosas que no son apropiadas para incinerar en el altar, ofrecer como sacrificio encendido en el altar. 74. La persona que incinera una persona viva o un cadáver o cualquier parte de un humano. Esto está en el Kesef Mishneh Hilchot Avodat Kohabim 6.3. Establece que uno es responsable por ofrecer a una persona, incluso si no es ofrendar a una persona, más bien, incluso si no es la forma normal de servicio del ídolo. Incluso uno es siempre responsable por asesinato. La diferencia práctica es que si está combinado con idolatría, la persona es responsable de castigo por manos del Eterno en dos cuentas diferentes. También existe una diferencia práctica si uno quemó el cuerpo después de que alguien más asesinó a la persona o si él quemó solamente un miembro del cuerpo. Y tenemos, para terminar, el último comentario. Respecto a algo que no fue completamente quemado y se convirtió en ceniza. No se considera que fue quemado de nuevo y llevado y vuelto a poner en el fuego. Entonces dice, ver tratados en Javim 86a y el Ramban leyes de procedimientos de sacrificio 6.3. No sé si hay algún comentario al Eterno. Quedamos en el 22 y aquí nos falta la otra clase, también seguimos en sí. Sí, bueno, dale gracias al Rey del Universo por este tiempo que nos ha permitido compartir estas enseñanzas de Rabbi Moshe Weiner, de todos los sabios del pueblo de Israel, de todos los poskim, de todos los rishonim, de todos los geonim, los aharonim, todos los que dictaban alajá, todas las generaciones. Padre Celestial, Padre Eterno, te pedimos, Eterno, que con misericordia de nosotros, que permitas que podamos llevar a la práctica todas estas enseñanzas, Eterno, que nos alejemos de la idolatría, que busquemos servirte cada uno de acuerdo a nuestro conocimiento, a nuestro nivel de entendimiento de cada uno de estos preceptos, que este estudio de Torah sea para honra de tu pueblo Israel, para la pronta reconstrucción del Sagrado Templo, de la Santa Ciudad de Jerusalén, con la revelación del justo y recto Mashiach de una manera buena y dulce, que eterno que terminen todas las guerras, que todas las personas que tienen necesidades, eterno, todos tenemos necesidades que necesitamos llevar una plegaria a ti, que permitas de que abras nuestros corazones, abras nuestros labios, nuestro entendimiento y que hagas tu misericordia en todos los mundos, que nos permites tener un sueño restaurador y reparador y que nos podamos acercar y apegar más a ti, en el universo. Gracias, universo, por estos medios que nos permites ocupar para difundir. Gracias, Eterno, por toda la comunidad de Noajida Breslev, la Asociación Breslev Colombia, la Radio Noajida Breslev, por todas las personas que nos acompañan en las clases, todas las personas que en esta natación van a ver
las clases en diferido. Bendícelos a todos, derrama tu bondad en todos los mundos. Tú eres tú, Hashem, quien eres solo bueno y haces siempre bien. Bueno, un abrazo grande para todos, que tengan una feliz noche y nos vemos pues, Hashem, la próxima semana. Un abrazo. Shalom.